Napasok na tayo dito sa round 4 ng bakbakan mga bay sa pagitan ni Taduran versus Perez Alvarez. Yan, parang naging seryoso na rito si Taduran. Makikita mo sa tindig ng buksingero mga bay kung gaano na ito kaseryoso at kung gaano ka tindi yung pagpe-pressure niya dito sa kalabang Mexicano. Sí, sin duda alguna, creo que ya da un paso, corta mejor. So, talagang binubudega dito ni Taduran itong Mexicano mga bay. Como que ya no puede escaparse tanto. Grabe yung mga pabungkal na pag-atake dito ni Taduran. Napapaatras na dito si itong si Perez Alvarez. Esa movilidad que estaba teniendo Pérez, creo que la manera a la distancia en la que queda Taduran evita que Pérez se le vaya con esos pasos laterales. Y ahí creo que es que lo está encontrando más. Ahí está de nuevo, señoras y señores, el cuerpo buscando a Taduran. Lo obliga, claro, lo obliga a plantarse y ahí la cosa es diferente ya. Y también Jorge y Levi, el hecho de que el referee le llamó la atención al clinch, eso lo está usando como una herramienta también dentro de su plan de pelea. Abusó y ya se la sacaron, entonces lo dejaron con una herramienta menos y se está notando. Le pusieron la tarjeta amarilla y lo pararon un poquito. Baka mayroon itong si Perez Alvarez mga bay. Izquierda de nuevo. Hindi rin nauubusan ng mga jobs. Smiley Pérez. So alias Smiley itong si Perez. Tiene que mantener más combinaciones. Oy, bagsak si Perez mga bay. Ayan, nakakuha na ng knockdown si Pedro Taduran dito. Yan, binili nga ng referee mga bay, nakatayo pa. At may 40 segundos pang natitira dito sa round 1. Round 4. So patuloy ang pag-agresibong ginagawa dito ng ating pambato. At tumatakbo na rito si Perez Alvarez. Umiiwas sa mga pag-ataking ginagawa ni Pedro Taduran. Umaatras na dito si Perez mga bay. Winawas-iwas na ni Taduran at bumagsak nga muli mga bay si Perez Alvarez. Hindi niya kinaya yung hapdi ng kanyang sikmura dito. Binubudega talaga siya ng Pinoy. Last 10 seconds dito sa round 4. Benzema Taduran. Muntikan pa dun si Perez mga bay. And end of the round. Yan, dito na tayo sa panglimang yugto ng bakbakan mga bay. So nakakuha na po ng dalawang knockdown si Pedro Taduran sa nakaraang yugto. At ito nga po, parang hindi pa masyadong nakaka-recover itong si Perez Alvarez. At patuloy ang paghahunting na ginagawa ng Pinoy. Umiiwas na talaga itong kalaban rito mga bay. Pérez toca, se mueve, pero cada vez que descarga el poder Taduran es otra cosa. Se nota la forma viciosa en que él tira los golpes y busca destrozar, busca hacer daño. Lo que hace Smiley es correcto. Estar totalmente en la larga distancia, usar el ring, tratar de recuperarse lo más que se pueda después de esas dos caídas en el asalto anterior. Ahí está de nuevo. Pero aquí hay un problema con Pérez y es que no tiene poder en las manos. Y esto se lo siente Taduran y viene hacia adelante sin problema ninguno. Le está metiendo presión Taduran. Uy, bumagsak muli mga bay. Na-slip lang mga bay. Nadulas lang yung kalaban diyon. Sí. Creo que pisó fuera del ring con una pierna. Cuidado, va encima Taduran. El filipino ha sentido el olor a sangre. Ojo. Smiley se resiste. Cuesta. Izquierda potente. Le cuesta cortarle el ring, ¿no? Como decíamos, otra vez volvió a. Ahí lo agarró bien. Y les digo un dato. Lo que Manny pasa es que eso tumbó
a Juan Manuel Márquez 3 veces en la primera pelea. Y Márquez se levantó para empatar la pelea. Qué pelea Pero esa, bueno, wow. bueno. Juan Manuel Márquez es otra cosa. No hay más de esos. Solo para mencionar el El dato, tema ¿verdad? es Ahí que- está encima Tadurán. ¿Cuánto Wala ka, puede dito na, aguantar di na ese ritmo de tinatantanan ni correr? Taduran dito itong Mexicano mga bay. Talagang gusto nang tapusin ni Taduran itong laban. Ahora, Pérez. Casi que Taduran o sobrevive Taduran? en este asalto. Taduran Al ata. cuerpo de nuevo, bien Pérez. Yeah, last 10 seconds dito sa round 5. Ha manejado bien At el caos. halos Smiley Pérez. walang nagawa itong Mexicano rito at puro atras lang sa pagsugod ng Pinoy. Y termina. Termina. Entonces, al Pang-anim sexto na yugto asalto na del tayo combate. ng bakbakan mga bay. Sacando la mano derecha ahí. Taduran. Taduran hace lo correcto tampoco. También no se desespera. Lo cual es correcto. Bien, a izquierda ahí. Al cuerpo. Pérez. Smiley Pérez. Combinación de manos, bien ahí de Smiley. Porque también, Jorge, hay que saber mitigar los daños. Hay que saber tener paciencia en medio del caos. Lakaw, di na nakikipag Ahí ya bardagulan aguanta, itong porque kalaban niya mga bay. para ese lado Natatakot que na. tiene que caminar cuando se le mueve para la Claro. mano de poder de No, Taduran, ahí casi es siempre complicado. le entra el recto. Bien ahí de izquierda de Pérez. Pero es potente la descarga de Taduran. Se ha recuperado. Smiley. Tiene un poco inflamada la parte derecha de su rostro. Cuidado ahí con el antebrazo. Le dio con el codo, pero descaradamente. Izquierda potente. Combinación de manos. Es parte de Pérez. Grabe. Sulit talaga yung pormahan dito ni Taduran mga bay. Derecha de Taduran que mete Ayan, presión. So, Infernal. talagang paulit-ulit na pinapatamaan ni Taduran dito itong bodega ni Perez. La combinación de Pérez y lo correcto que ha hecho Smiley es quedar fuera de la zona de confort de Taduran, donde conecta los mejores golpes el filipino. Salir de ahí, eso es muy importante. Sexto asalto, mitad de camino, señores. Última pelea de la noche. La pelea estelar en Last acción. 20 seconds dito sa round 6. Uy, bumagsak muli. Y lo mandó a la lona. Pangatlong pagbagsak De na buena ito ng contra kalaban. Smiley. Tremendo, venía siendo un buen round, pero Wala na, makakatagal pa kaya to sa susunod na Sí, yugto era mga buen bay. round. And end of the round. Sí. Y es el De tema. verdad, gallardía. Yan mga bay, umabot pa ng round 7 ang bakbakan na ito. Decir, aquí se puede terminar At la pelea. matindi na nga po ang kalamangan Pero dito ni hay Pedro un claro Taduran. dominio de Taduran. 3 beses na niyang napabagsak itong si Perez Alvarez. Ahí está la tarjeta de Chris Namus 58, después del sexto Exacto, asalto, ¿no? 58 Y el tema- 53 a favor de Taduran. Y el tema, señores, aquí es Oh, el poder. Yo creo que tibay din ang bodega ni Taduran dito. Un boxeo muy bonito, de buen movimiento, pero es Bang! esa mano, Lumamo ng ahora mismo. kanang Mano suntok. derecha de Taduran. es muy Se complicado. tambaleó un poco Ay, di na, Pérez, cuidado. di na magtatagal tong si Alvarez dito. Survival na lang tong ginagawa niya.
Fíjate que Pérez le llegó claro a la cara de Tadurán, claro, pero no le hace nada. No. Matindi din itong si Taduran talaga mga bay. Never pang bumagsak itong si Taduran. Jugado a eso, a recibir alguna mano con tal de conectar las de él. Pareciera que no está haciendo mucho foco, ni le está dando mucha importancia a la defensa, porque ya lo probó a Pérez y como decís, Jorge, se nota que no le hace daño. Oh, gay. Cuidado. Ayan na. Tropezó ahí. Bagsak mga bay. Oh, no, no fue producto de un golpe. No hubo, Producto de un hubo golpe. mano. Sí, Binilangan. realmente que sí, le están Grabe. So 4 times na bumagsak itong kalaban mga bay at ito nga po mas minabuti ng referee na itigil na lang ang laban dahil delikado na ang kahintang nitong Mexicano. So delikado ng kondisyon ng kalaban mga bay kaya tinigil na ng referee. Yan, congrats mga Pinoy. Congrats Pinoy boxing fans. Panalo ang ating manok na si Pedro Taduran. Exactamente. últimos Y te asaltos. digo, Chris,